Ahí estoy. Vale, bueno, pues nada, pues lo dicho, perdonar todos un poco, cosas del directo de estas nuevas plataformas. Ya habéis visto un poco cómo funciona la plataforma. Es una manera un poco interactiva de intentar hacer reuniones, ¿vale? Y charlas. Y como os he dicho antes, pues tenéis abajo unos iconitos donde podéis aplaudir o dar un me gusta, una cara sonriente o una cara triste. Y luego el último es para poder pues pedir la B, pedir la palabra, por si queréis realizar alguna pregunta. Bueno, sí que quería deciros que, bueno, pues todo esto es gracias al foro y la plataforma de Agroduda, que quería enseñaros un momentillo, un momento cómo es pues esta plataforma. ¿Veis? Creo que ahí ya estáis viendo mi pantalla, ¿vale? Y bueno, pues no es más que una manera ordenada de tener un montón de temas de interés del mundo agro y actualizados. Por ejemplo, pues en temas, si nos vamos a dudas del cereal, pues vemos un montón de hilos donde, por ejemplo, pues aquí pues pregunta uno inconvenientes del riego de maíz por goteo, el tronchaspigas en el trigo, ¿vale? Temas de hierbas adventicias o el beneficio de aminoácidos, por ejemplo. Luego podemos entrar nosotros en cualquier chat y vemos cómo la gente pues va creando hilos y va haciendo fotos de sus testimonios y van contestando también técnicos en temas de PAC, de leguminosas, temas de uva. Bueno, pues una manera un poquito ordenada de tener un contacto con un técnico y de poder ver un poco, dar solución a todas esas inquietudes y problemas que tenemos en el día a día en el mundo agro, que no son pocas. Y yo creo que compartiendo pues siempre enriquece compartir con técnicos y con otros compañeros del sector que si no lo ha pasado, pues posiblemente le pase pronto lo que nos está pasando en nuestros cultivos, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora sí, pues damos la bienvenida. Gracias, Pedro, por estar con nosotros, por elegir un poco Agroduda para intentar, pues bueno, sacar un poco de luz a todo este embrollo que tenemos con la nueva PAC. Y antes de que nos comentes tú un poco, sí que me gustaría hacerte dos preguntas muy escuetas y directas. La primera, que a mí siempre que me preguntan, al final la PAC se ha llevado a cabo para garantizar un poco la renta agraria, ¿no? Y al final tengo un poco la sensación que se le denominó ayuda y quizá a lo mejor en un término más específico o más acertado hubiera sido indemnización. ¿Qué te parece, Pedro? Bueno, realmente la PAC que conocemos de las solicitudes del año 92 en adelante, en realidad eran pagos compensatorios, o como tú dices, indemnizaciones. Compensar en parte las bajadas de los precios que se impusieron en el año 92 a los precios internacionales de los cereales. Por lo tanto, más que ayuda, es verdad que es una compensación a las rentas que ha ido evolucionando. Quizá en aquellos años era prácticamente todo el importe que se recibía, de verdad eran las rentas, pero en las últimas reformas tienen varios componentes. Hay un componente principal de los pagos, que son las ayudas, digamos, desacopladas, que sí que se asocian a las rentas, lo que viene a través de los derechos. También, evidentemente, las ayudas asociadas a un cultivo. Pero luego hay otros pagos, los más novedosos, como los ecoregímenes, u otros que tienen un componente, ya no es un componente de renta, es un componente más de carácter ambiental, de carácter lineal para todos, y por eso los pagos realmente están perdiendo peso. Eso el propio comisario lo dijo hace 2 años así, como los pagos compensatorios, además utilizó la palabra que yo he utilizado, y se están convirtiendo en apoyos a aspectos que llaman multifuncionales o del territorio, ¿no? Los beneficios distintos al mercado que la agricultura intentan compensar, ¿no? Esos beneficios ambientales o beneficios de paisaje o de otras cuestiones.
sea, al final lo que se está convirtiendo hasta ahora, las últimas reformas de la PAC, en lugar de ser una PAC agraria, como fue su origen en los años 62 y ha ido evolucionando, se está convirtiendo en una PAC multifuncional, en una PAC más ambiental y en una deriva que a mí personalmente no me gusta. Y además, esta PAC, me refiero a la última del 23, la que se aplicó por primera vez el año pasado, pues así se define una PAC multifuncional que apoya bienes y servicios públicos y que además, aparte de tener peso financiero en el conjunto de Europa, pues exigen algunas características como que el 40% del presupuesto, al menos el 40%, vaya para acciones climáticas. Y por primera vez, que esto también hay que verlo muy presente, bueno, a ver lo que pasa, ¿no? Porque ahora hay cierto revuelo, pero por primera vez también en esta PAC se exige que al menos un 7% del presupuesto vaya destinadas a medidas de protección de la biodiversidad, que es el lobby actual. El lobby actual empieza a ser la biodiversidad, ya no otras cuestiones anteriores como el clima o el efecto del cambio climático. Ahora se habla más de biodiversidad. De ahí, bueno, una de las últimas polémicas que ha habido es esa propuesta de ley de restauración de la naturaleza, ¿no? Que finalmente ha sido rechazada por el momento o prorrogada, pero va en la línea de lo que están marcando los reglamentos del actual PAC, ¿no? Porcentajes concretos de apoyo a acciones climáticas o biodiversidad y menos apoyos a las rentas o a lo que era clásico en la PAC de apoyo al mercado, ¿no? O a la producción de alimentos. Eso es lo que ahora tenemos, pero bueno, a lo largo de la tarde hablaremos cómo está la situación, ¿no? Sí, es que muchas veces, al final, nos quejamos muchas veces en el sector que no llegamos un poco a la opinión pública y a la gente de ciudad, entre comillas. Y muchas veces, pues, a veces tener ahí el término ayuda, pues ya crea cierto recelo, ¿no? Para la gente, decir, bueno, pues la gente que tampoco tiene por qué saber de todo, pues lee ayuda y dice, joder, estos están cobrando sin hacer nada, ¿no? Y entonces, pues no. Muchas veces diríamos, bueno, es que nosotros queremos vender un poco nuestros productos a nuestros precios y que no tengamos ningún tipo de ayuda, ¿no? Entonces, pues bueno, es un poco el término. Claro, Sí. cuando se utilizan, y muchas veces quizá lo hagamos mal, tantas ayudas, tantos millones de euros, cifras que algunas veces no se llegan a comprender por la sociedad, pero queda el mensaje de que la agricultura recibe muchas ayudas y por lo tanto, y algunas veces ese mensaje por no hacer nada o por incluso lo que cala en la opinión pública general, en la mayoría, incluso por hacer actuaciones perjudiciales para el agua o para el suelo o para el aire, como que contaminamos. Un error tremendo, pero eso es lo que la opinión pública percibe, ¿no? Y por eso, cuando se les hace estas encuestas a la opinión pública, en algunos momentos lo que más les preocupaba era la protección del medio ambiente en los últimos años. Quizá hoy ha cambiado un poquito, ¿no? Después de las situaciones de la pandemia o escasez de productos en algún momento, encarecimiento de precios, pero poquito, no ha cambiado mucho la opinión pública. La opinión pública sigue siendo muy orgullista en la mayor parte y tiene un desarraigo total con el medio rural y por lo tanto forma pues piensan que el campo que da las ayudas para estas medidas multifuncionales totalmente equivocados, porque si realmente el origen de la PAC, que sigue manteniéndose, es compensar a los agricultores que tengan rentas dignas y que a la vez los consumidores puedan acceder al mercado para tener alimentos suficientes, de calidad y a precios razonables. Y por lo tanto, ese debe ser el principio fundamental, mantener que haya suficiente producción de alimentos para que la población europea e incluso mundial tenga acceso a ellos. Eso se ha ido perdiendo en las últimas reformas, esa preocupación. Insisto, se ha ido perdiendo hasta que ha habido, pues en estos 2-3 últimos años, situaciones no esperadas como el COVID o como la guerra de Ucrania, ¿no? Pero la memoria de los urbanistas es frágil y rápidamente se les olvida todo esto y exigen
pues piensan que a los agricultores se les da mucho apoyo por nada, ¿no? Y luego, claro, también ha evolucionado mucho. Esto también es un tema que a mí yo no comparto. Cuando un agricultor, normalmente lo que está pasando es que los agricultores cada vez son menos, lógicamente, más grandes, pues la opinión pública, pues esto lo entiende como algo, dar apoyo a estos que entienden que son grandes terratenientes, que no lo son, pues como que no está justificado, ¿no? Y siempre se habla de ese apoyo a los pequeños, ese apoyo, pero a mí, bajo mi punto de vista, son conceptos diferentes a lo que es una política, la PAC, una política que es una política económica, no una política social. Pero algunos piensan que algunos, y muy cercanos, o sea, incluso personas del ministerio, piensan que esto es una política social. Social es para el consumidor, no para el agricultor. Es tan social que los agricultores son capaces de abastecer el mercado a unos precios todavía razonables y en una calidad que es envidiosa, ¿no? Por lo tanto, no confundamos los términos sociales con agricultores pequeños, sino en otro concepto. Pero bueno, estos son debates filosóficos que nos encontramos y que el peso de los agricultores, el número de personas ocupadas es menos respecto a otro tipo de sectores, ¿no?, de la sociedad. Y el arraigo al territorio es menor. Y con eso nos toca luchar, ¿no?, con esos otros lobbies que están fuera del territorio, pero que son muy influyentes. Ya entrando un poco en concreto, PAC 2023-2027, podemos decir, Pedro, que es una PAC que tiene un año de vida. ¿Podemos decir que es una PAC que nació muerta? Porque lo que no es normal es que estemos reformándola ya, ¿no? Hombre, el que nació muerta, algunas veces yo lo justifiqué antes de empezar, porque si una PAC que se empezó a hablar de su configuración en 2017, que hubo que retrasar su aprobación por el COVID. Se empezó el 17, su entrada en vigor debía haber entrado en el 20, 21. Pero ha sucedido de todo en esta negociación. Cambio de comisión, un país que se va como Reino Unido, después el COVID, la guerra de Ucrania. Por lo tanto, una PAC que de alguna forma se desarrolla en una época distinta a acontecimientos que luego han llegado. Por lo tanto, una vez que ya se decidió prorrogar, yo creo que la decisión correcta hubiera sido prorrogarla hasta 2027 y no que entrara en vigor en 2023, que estamos viendo que ha sido, bajo mi punto de vista, un fracaso. O sea, después del primer año estamos viendo, como en estos 3 últimos meses, cantidad de propuestas de que hay que modificarla, ¿no? Con más o menos voces fuertes, ¿no? Pero lógicamente, en un año de aplicación que no hay referencia ni efectos, ya todo el mundo pide reformas. ¿Por qué? Porque lógicamente nace en una situación distinta a los últimos acontecimientos. Y uno de los hechos, fíjate, que es curioso, pero cuando ahora va a haber elecciones al Parlamento, pues justamente esta PAC en el año 19, cuando hay en las anteriores elecciones al Parlamento, pues también surgió el denominado Pacto Verde, ¿no? Que fue la idea de la comisión, de la presidenta y sobre todo del vicepresidente Timmermans, que ya no está, esta idea del Pacto Verde, que incluso llegó a justificar que era el camino acertado para hacer frente al COVID, en los primeros inicios del COVID. Todavía no estaba la guerra de Ucrania. Pues llegó a afirmar eso, que ese era el camino acertado, esas propuestas de Pacto Verde, sobre todo con una idea de reducción y de una política mucho más verde, menos productivista. El propio Timmermans pensaba que eso era el camino acertado para tener esa agricultura sostenible de preservar en el futuro. Estamos viendo que eso no es así. Estamos viendo, bueno, posiblemente Ucrania ha influido mucho, pero estamos viendo que primer año de aplicación con muchas flexibilidades y con muchas cuestiones en 2023, y ya estamos reformándola. Insisto, hay que entender también cómo surge, ¿no? Porque si el año pasado, en el año 2023, sobre todo desde septiembre a diciembre, hubo muchas peticiones de flexibilidad,
y la Comisión continuamente dijo que no podía hacerse, y resulta que después de la revuelta un poco del sector, ¿no? En Europa, en Alemania o en Francia o también en España, como después la Comisión, la presidenta de la Comisión acepta revisar o flexibilizar la PAC, insisto, entre comillas. El primer acto de revisión, todavía no se ha producido, pero se refrendó ayer en el Parlamento Europeo, una modificación del reglamento base, que normalmente eso lleva tiempo, y esta vez se ha hecho en un mes. O sea, que parece, yo creo que algunas veces el órgano ejecutivo de Europa, que es la Comisión, nos tiene totalmente engañados, yo creo, porque ha habido un debate continuo de que era imposible, y resulta que en un mes, entre comillas, han sido capaces de hacer un reglamento pequeño y de aprobarse en un mes con ratificación del Parlamento, ¿no? Es cuando menos curioso, ¿no? Y cuando menos, a mí personalmente me parece que no saben dónde andan. Y creo que hay muchos ejemplos. Fijaros que antes de este reglamento ayer refrendado, en febrero hicieron una pequeña modificación absolutamente tonta, que decían, bueno, pues ya no hay que dejar tierras en barbecho, pero era ridícula. No las tenías que dejar el 4% aleatorio siempre y cuando esas tierras las sustituyeras por tierras sembradas con leguminosas sin fitosanitarios. Eso fue en febrero, el 13 de febrero, cuando se aprobó ese reglamento, que ha quedado obsoleto. Entonces, ¿qué gente está haciendo análisis hacia dónde tiene que ir Europa? Porque lo que yo percibo que siempre es un análisis muy sesgado y con un componente ambiental tremendo. De hecho, el propio reglamento aprobado ayer yo creo que tiene trampas, y de hecho podré anunciar después pues cómo se va a instrumentar ese reglamento en España, en concreto ya de inmediato, con alguna cuestión. Por eso, la verdad que estamos en una situación de un exceso tremendo de burocracia, con propuestas sin contenido técnico, y, por supuesto, otra de las cuestiones muy importantes es sin ningún análisis de impacto de lo que pueda suceder. El Pacto Verde y la Estrategia de la Granja a la Mesa o la Diversidad no se ha presentado el análisis de impacto por la Comisión. Hay como 5 o 6 estudios independientes, desde Estados Unidos hasta universidades de Holanda, que todos apuntan que esas propuestas de llevarse a cabo, todas las reducciones de fitosanitarios, fertilizantes, del uso del agua, de más superficie ecológica, llevan a una menor producción en Europa, en términos de que puede llegar hasta un 20% de reducción de la producción de los cereales. Con lo cual, uno que lleva muchos años en esto, pues dices, ¿con quién estamos? Bueno, esa es una frase que decía hoy Ayuso, pero ¿con quién estamos negociando en Europa? ¿Con quién nos fiamos, no? Pues yo creo que lamentablemente han perdido el rumbo en los últimos años de una forma tremenda, ¿no? De una forma tremenda. Hay otro matiz que a mí también me preocupa de cómo han ido caminando esta PAC, que bueno, desde el punto de vista técnico era interesante que todas las ayudas y todos los posibles apoyos a los agricultores se unieran en un documento, el plan estratégico, pero también siendo interesante eso desde el punto de vista técnico, como agrónomo, y como hacer un análisis de toda la situación de los sectores, bajo mi punto de vista tiene una trampa. Yo creo que es una trampa económica en el presupuesto, porque yo creo que el camino que quería seguir la Comisión es que la PAC deje de ser una ayuda o una compensación 100% de fondos europeos y pase a ser medidas cofinanciadas. Europa pone dinero, pero otra parte la tendrían que poner los Estados miembros, lo cual sin duda provocaría distorsiones. Y eso también es una de las cosas que a mí me preocupó cuando se presentó esta PAC del 23, porque nos llevan, todo el modelo que han diseñado va encaminado a lo que es el Fondo de Desarrollo Rural, el modelo que tenía de desarrollo rural, y eso parece que lleva a que en futuras perspectivas financieras podrían estar pensando en que la PAC deje de ser una PAC 100% financiada por Europa, la PAC del primer pilar, y pasar a ser un conjunto de medidas de apoyo al sector, pero con un fondo único agrario, pero cofinanciado. Y eso realmente pues
provocaría distorsiones entre los Estados miembros. Sí, está claro. En cuanto, Pedro, 43 es un número mágico que hemos oído estos días, ¿no? De esos 43 puntos, 15 puntos van en relación a la PAC y casi todos pues a temas de la condicionalidad reforzada, ¿no? Tema de los requisitos legales o de las becas, ¿no? ¿Qué se ha aprobado ayer y en qué nos cambia si entra en rigor este año? ¿Qué tenemos que tener en cuenta los agricultores de lo que se ha aprobado ayer, de todas esas propuestas? Bueno, como tú bien has dicho, esa primera bloque de flexibilidad de la PAC, de las 15 puntos, la mayor parte van dirigidos a la condicionalidad reforzada. Y es importante recalcar esto de la condicionalidad, porque esta también es una de las cuestiones. Cuando se diseñó esta PAC, siempre se habló de más. No sé qué me ha pasado. Siempre se habló de más libertad a los Estados miembros, pero la Comisión se quedó algo en su mano y fue la condicionalidad. La condicionalidad está en el reglamento y es un elemento común que tiene el control todavía la Comisión, con lo cual nos tiene atados a los Estados miembros. Y por eso ha costado tanto llegar a que diera un pequeño brazo a torcer la Comisión en lo que se ha aprobado ayer, ¿no? Porque la condicionalidad reforzada, insisto, es un elemento común. La Comisión nos vendió que podíamos diseñar la PAC nueva, cada Estado como quisiéramos, con cierta libertad, cumpliendo objetivos, pero siempre teníamos que respetar lo que es la condicionalidad reforzada, que es el nivel mínimo a partir del cual tú diseñas las medidas, las ayudas, ¿no? Y eso se lo ha reservado la Comisión. Una condicionalidad reforzada que es más medidas con un presupuesto congelado, que al final se traduce en exigencias mayores a los agricultores con menos presupuesto, un presupuesto congelado, porque no tiene en cuenta la inflación, entre otras cuestiones. Y eso, evidentemente, ahí la Comisión ahí también ha sido, hábil, no sé si hábil. Ahí también tiene la espada de Damocles de poder venir a un Estado miembro, a Castilla y León, inspeccionarnos y si no cumplimos, pues sancionarnos, ¿no? Y eso es una herramienta, bajo mi punto de vista, peligrosa. Y por eso no ha sido tan reticente la Comisión en modificarla. ¿Qué se ha modificado? Pues la condicionalidad reforzada, sobre todo, lo que hace es que medidas que en el 22 o antes se pagaban, como eran la diversificación de cultivos, el pago verde, o el tener que dejar un porcentaje de barbecho, se incluye como línea de base y no se pagan. Pero además, la más polémica fue que no solo era diversificar los cultivos, sino que lo que dice la Comisión es que hay que cambiar de cultivo todos los años y en todas las parcelas. Vamos, un disparate. Esto no es un disparate. Tú tienes tierras de páramo y de vega, y yo también, y mucha gente, no es lo mismo una tierra de vega que una de páramo, o no es lo mismo una tierra de labureba que una tierra de una zona poco productiva. Y obligar a cambiar de todas las parcelas todos los años es un disparate. Eso es lo que propuso la Comisión. Bueno, realmente fue el Parlamento el que lo introdujo al final de la negociación. Y también propuso tener que dejar esas superficies no productivas, un 4%, respetar los elementos del paisaje, las linderas, sobre todo para favorecer la biodiversidad y alguna otra cuestión. Medidas que, como digo, hasta el 22 se pagaban y a partir del 22 no se pagan. Además, si no cumples, te sancionan, te reducimos los pagos. ¿Qué se ha previsto? ¿Qué ha flexibilizado? Bueno, pues ha flexibilizado 3-4 becas importantes. Las becas son las buenas condiciones agrarias. La comunidad reforzada tiene una serie de normas que son reglamentos, sobre todo en temas de bienestar animal o en temas de trazabilidad de las producciones. Antes, en el 22, eran en temas de ganadería, de identificación de los animales, eso ya no existe. Y luego está el bloque de lo que llaman buenas condiciones agrarias y medioambientales, sobre todo que tienen que ser prácticas que el Estado miembro pone en vigor para proteger los recursos naturales, el agua, el suelo, el aire y la biodiversidad. Se llaman MECAN, ¿no? Las más polémicas, que más han afectado a los cultivadores de tierras de cultivo arables, pues han sido una que se conoce como la BECAN 6, que tiene que ver con el suelo, y lo que más reacción hubo en el año 23
fue que España, porque esto lo define España, aunque luego la Comisión te lo revisa, y aquí también intervino mucho el MITER, el MITECO, el ambiental, pues lo que propuso España es que después de la cosecha no se podía hacer ninguna labor en las tierras de cereales cosechadas o de leguminosas hasta el 9 de septiembre. Ninguna labor. ¿Qué provocó el año 2023? Pues que, aparte de la mala cosecha, pues las tierras después de esa mala cosecha, con las lluvias que hubo en verano, se llenaron de malas hierbas, pero tremendamente llenas de malas hierbas. Uso de glifosato, labores mal hechas, bueno, todo en contra de lo que es la agronomía. Esa era la prohibición. Y además también, por ejemplo, en los barbechos, en las tierras de barbecho había un periodo que era de abril a junio, en el cual no se podían hacer tratamientos fitosanitarios, incluido el tiralpurí. Se interpretaba que era un tratamiento fitosanitario. Pues ahora lo que se ha modificado es que a partir de este año 2024, las tierras sembradas con cultivos herbáceos de invierno, una vez cosechadas, sí se va a poder hacer una labor que no sea por volteo, una labor no profunda. Con un chisel, una grada rápida, una de pugas, se va a poder hacer. Y también es curioso cómo las limitaciones del barbecho de un plumazo se han eliminado. O sea, sobre los barbechos se va a poder tirar herbicida siempre. Nosotros habíamos publicado una resolución en estos días en que habíamos permitido en los barbechos siembra directa. Porque también, joder, lo de siembra directa, qué problema, ¿no? Habíamos permitido que se pudiera tirar glifosato en abril, no en mayo, y sí en junio. Hemos hecho una ventana por hacer algún gesto, y sobre todo porque lo había pedido Soria, que va más retrasados los ciclos. Pero ahora, con esta propuesta, pues ya se va a poder, va a estar libre, claro. Esto tenía que publicarse ya para que los agricultores sepáis pues que mayo está al llegar, que podáis seguir tirando glifosato el que quiera, ¿no? Para mantener las cubiertas, para mantener el barbecho en buen estado, con independencia de que haya otros agricultores que quieran hacer un laboreo. Eso en la BK6 que ha sido muy polémica, ¿no? Por lo tanto, este año sí se va a poder, después de la cosecha, pues si cae una tormenta o por cualquier razón, utilizar una grada rápida, que para mí es uno de los inventos en aperos de los últimos que ha habido mejores, ¿no? Porque producen ese efecto de siembra falsa, no se puede hacer muy bien las labores en septiembre, tienen muchas, son caras las gradas rápidas, pero eso se va a poder hacer perfectamente. En la beca 7, que tiene que ver con las rotaciones, se va a permitir que el agricultor bien opte por la rotación o bien pueda cumplir con diversificar cultivos, como se hacía en el pago verde. De 10 a 30 hectáreas, 2 cultivos, de más de 30 hectáreas, 3 cultivos diferentes. Puede optar una a otra. Y ahí, la verdad que el documento que nos han enviado ayer el Ministerio es súper confuso, porque cuando habla de rotación mantiene exactamente las mismas condiciones para el año 24 que estaban en el 22, las mismas, aunque en el 23, perdón, aunque en el 23 una excepción por Ucrania, pero las mismas, un disparate. Y luego en una disposición transitoria dice, que a mí eso es lo que creo que es importante, que en el año 2025, el año para contar la rotación, será el 23. La rotación es al tercer año, o sea, el cultivo al menos al cuarto año. Yo puedo sembrar trigo, y al cuarto tengo que cambiar una parcela, ¿no? Pero hasta ahora el año de referencia se tomaba el año 21, con lo cual alguien que hubiera sembrado maíz en el 21, en el 22 y en el 23, obligatoriamente el 24 tendría que cambiar, salvo que opte por la diversificación. Con lo cual la redacción que nos ha mandado hoy el Ministerio es, voy a decir, de maricomplejines otra vez, porque creo que es así. Creo que la comisión está ahí forzando la máquina, y yo, pues evidentemente ayer me enfadé un poco, ya lo trasladé al Ministerio y espero que hagan una redacción que se entienda. Y la otra importante, en algunas, para muchos no es importante, porque es la eliminación de tener que dejar el 4% de superficies no productivas sobre el barbecho, la beca 8. En España se dejan 2.600.000 hectáreas de barbecho, eso es el 20% probablemente de la superficie agraria útil de cultivos. Pero siempre hay explotaciones que son todo de regadío, que son muy productivas y no tendrían por qué dejar barbecho. El problema de esta PAC, en general, también bajo mi punto de vista, es que se ponen normas con carácter general para todos
y las explotaciones son muy diversas. Y por eso creo, sinceramente, que de cara a futuro, yo creo que hay que dejar más libertad a las explotaciones. Cada uno que adopte sus prácticas en función de las tierras que tiene, en función de la zona que esté, en función de los cultivos que hace, dentro de unos mínimos, pero no que todos tengan que pasar por el 4% de barbecho. Por ejemplo, si quiero acogerme al ecorégimen de rotaciones, tener que dejar el 5% de luminosas obligatoriamente cuando hay zonas donde no se producen luminosas. Esa creación de normas generales para todo un territorio muy amplio y muy diverso es un disparate. Pero bueno, los que legislan piensan que todas las parcelas son como un folio, ¿no? Que todas son iguales, que todas son cuadradas. Y esto no es una realidad. Esas son lo que han aprobado ayer, que va a entrar en vigor en 2024. Y también, a mí no me gusta, pero bueno, la medida... No, pero va a entrar en vigor en 2024 con un carácter duradero en el tiempo, no es de 2024-2025, incluso este año, ¿no? O sea, ya... Sí, este año ya... podemos tirar herbicida a los barbechos. Sí, eso es lo que mañana voy a pedir, porque no está claro en la propuesta que nos han enviado del Real Decreto del Ministerio. Está claro en el reglamento, pero en la propuesta que envió ayer el Ministerio, cuando al final del Real Decreto dice entrar en vigor, dice en su publicación, lo que tienen que poner es que esas normas tienen efectos desde el 1 de enero del 24, ¿vale? Como dice el reglamento, ¿vale? Uh-huh. Y evidentemente tienen duración, no. Inicialmente tienen duración. Yo tengo mis dudas, lo digo claramente, porque bajo mi punto de vista lo que ha aprobado la comisión o la propuesta de la comisión siempre habla de condiciones especiales y tiempo. No habla de duración de todos los años. Por lo tanto, yo tengo mis dudas de que esto va a ser una patada hacia adelante para quitar la presión de las manifestaciones, y salvo que todo esto cambie y luego pues a final de año haya otro planteamiento de PAC, y si no cambia, la comisión va a empezar a pedir justificaciones cuando se establecen las excepciones. Yo creo que va a ser así, salvo que esto cambie. Pero bueno, para 2024 va a estar resuelto y forcemos que esto tenga continuidad, que es lo que yo estoy proponiendo, ¿no? Que de verdad nos aseguren que esto es para todo el periodo que queda de PAC hasta el 27. Pero, insisto, yo con la redacción del reglamento tengo mis dudas. Y los que legislan, bueno, hay algunas cuestiones. Hay otra que no afecta mucho, que es la BECAN 5, que tiene que ver con el laboreo de las parcelas en pendiente, sobre todo en leñosos, ¿no? Que está prohibido labrar en dirección de la máxima pendiente a partir del 10% de pendiente. Pues fijaros que se proponía que eso se pudiera hacer siempre que no estuviera plantado la plantación antes del 1 del 23. Pues eso que es algo de sentido común, pues parece que lo dejan para el 25, no para el 24. Es un disparate. Siempre se cogen pequeñas letras la comisión y cada vez que mira un detalle de una propuesta, pues casi no lo modifica, ¿no? Por eso, insisto, aunque creo que el tema se va a resolver para el 2024, creo que debemos seguir presionando para que esto tenga duración y tenga seguridad. Y sobre todo, el 24 ya todo el mundo ha sembrado, bueno, faltarán algunos cultivos de verano, pero la gente tiene que saber ya cómo preparar sus tierras para el 25. Bueno, para el septiembre del 24, cosecha del 25. Y lo tiene que saber. Y tiene que saber pues lo que estamos diciendo, que puede hacer esa labor después de cosechar, que puede tirar herbicida sin ningún problema, muchos ganaderos me preguntan, ¿pero es que no puedo tirar purín? Pues sí, puede tirar purín en sus tierras, no pasa nada. Cumpla, entiérralo, como dice la norma sectorial, en el tiempo que diga, o incorpóralo al suelo para que no huela mal. Pero eso es lo que los agricultores tienen que conocer ya. O sea, parece que es que al final la comisión siempre llega tarde, siempre. O sea, que esto se aprueba ahora, pues ya mucha gente ya habrá hecho cuestiones que de saber esto no lo hubiera hecho, vamos, lo hubiera hecho otras alternativas. Hemos hablado de esas labores verticales sin volteo en verano, que se van a poder realizar. Los que estén acogidos en un ecosquema de siembra directa podrán pasar rastras de púas, vigas que no mueve la tierra. Yo creo que es que lo que dice el Real Decreto es que siempre que no se altere y se mantenga la cubierta vegetal, sería posible, ¿vale? Esa operación.
sería posible, habría que utilizarlo, pero no es fácil, ¿eh? No es fácil. Siempre tiene que mantenerse el rastrojo, de alguna forma. El rastrojo de cereal, hablando de cereales, ¿no? Esa es no es una cuestión que sea fácil. Pero fíjate con lo que he dicho, pero hay máquinas de siembra directa, y tú lo sabrás, y muchos de ustedes que me están oyendo, que llevan su propio tren por delante. Y ese tren por delante probablemente haga una labor más amplia, están diseñadas así, que esto que hablas tú de púas, estos aperos que son muchas veces de herrero, en algunos casos. Pero bueno, vamos a ir matizando, porque cada cosa tiene su... Esto no es fácil definirlo, pero yo creo que sí se puede. Además he visto, hay 2 comunidades autónomas que este año, una es Andalucía y creo que La Mancha recientemente también lo ha permitido, pasar esas púas siempre, añadiendo siempre que se mantenga la cubierta vegetal, o sea, que no se destruya. Pero también he hecho esa salvedad que hay máquinas de siembra directa perfectamente, no sé si, no quiero decir marcas, pero hay máquinas que llevan un tren por delante, que hacen una labor más que las púas, ¿vale? Sí. Y eso es una siembra directa, ¿vale? Vale. Tema de fotos georreferenciadas. ¿Qué obligación tenemos este año de hacer fotos georreferenciadas? Bueno, esto es una polémica. Yo creo que el que pueda hacerlas siempre va a ayudar, ¿vale? Siempre va a ayudar. El que pueda hacerlas. Lo que sea, dentro de las 43 medidas, lo que se ha dicho es que si no se puede, que no pueden presentarla, pues que sea la administración con sus medios el que intente subsanar las incidencias que pueda haber en los controles por satélite, ¿no? Insisto que quien más y quien menos tiene un móvil, evidentemente hay personas mayores, y siempre ayudan mucho. A nosotros nos ayudan mucho. O sea, cualquier elemento, tal como están diseñados los controles, una foto georreferenciada o una factura o un acta de agroseguros, nos sirve para validar posibles discrepancias de los controles que hacemos automáticos, ¿no? del satélite. Y por lo tanto, aunque se hace, bajo mi punto de vista, se hace mucha énfasis en eso, yo creo que es un elemento positivo el hacer fotos. Siempre sirven para justificar que has hecho pues la siembra directa, por ejemplo, pues perfectamente, por poner un caso, o para decir que he sembrado una leguminosa y no ha nacido por razones las que sean. También está la semilla y habrá anotaciones, ¿no? Pero no es obligatorio, ¿vale? No va a ser obligatorio, y tenemos que ser la administración la que busquemos la prueba para validar la incidencia, ¿no? Pero también esto no se ha interpretado bien, porque cuando se hizo esa propuesta del Ministerio, la propuesta que se hacía es que la Comisión quería implantar que los controles que hacemos a los agricultores, que al menos el 50% de los controles fueran a través de fotos georreferenciadas. Que eso es muy difícil. O sea, tenemos un sistema ahora mismo, al menos en Castilla y León, muy desarrollado, de seguimiento a través de satélite, de monitoring, que creemos que es bastante eficaz, y el control mediante fotos geoetiquetadas o georreferenciadas, primero, no existe la disponibilidad que los agricultores nos lo envíen continuamente a ese nivel, y luego tampoco tenemos, yo creo, desarrollados las administraciones cómo poder hacer el control a través de ellas. La foto tiene que servir como para resolver una incidencia, pero no para controlar, ¿vale? No para que nosotros controlemos. Teníamos que hacer ahí unos álbumes de fotos tremendos, bueno, sería terrible. Y eso se ha explicado mal también cuando se hicieron las propuestas. Lo que se pretendía era modificar, esto es un reglamento delegado que obliga a partir del 25 que el 50% de los controles sean a través de fotos georreferenciadas. Vale, y se ha liado eso como que tendrían un carácter voluntario, pero sí, en las tierras que se dejan en barbecho, en el ecorégimen de siembra directa, ahí sí que tiene un carácter obligatorio. No, nosotros lo que hacíamos como sugerencia, que sería bueno que se hiciera la foto, era una sugerencia, ¿vale? Pero no, sugerencia. O, por ejemplo, es muy bueno cuando hace alguien una alegación a SIPAC,
Por ejemplo, ¿no? Ahí, por ejemplo, en SIPAC, esto, cuando alguien declara una parcela nueva o una parcela que no está cultivada y la pone en labor, pues esa parcela inicialmente tiene una incidencia que me parece que es la 199. Pues una fórmula muy fácil para poder activar esa parcela, una parcela que no está declarada, pues hago la alegación al SIPAC y incluyo una foto que demuestro que la he labrado y la he sembrado. O sea que eso al final, insisto, no es obligatorio, pero es una buena práctica para el que pueda hacer y eso facilita la gestión y agiliza la gestión. Vale, de acuerdo, vale. Entonces nos quedamos con ese dato de las fotos georreferenciadas que, bueno, pues que no son obligatorias, pero sí aconsejables, podemos decir. Sí, claro, totalmente, vamos. Vale, luego tenía alguna pregunta que nos han dejado en el foro respecto pues a temas de respecto a temas de SIMPAC, que nos dice que si tiene valor a nivel de regueros el SIMPAC, que muchas veces es polémica entre vecinos, no, porque si te has metido aquí 2 metros, que lo he visto en el SIMPAC, que si no lo he visto en el SIMPAC. Eso no el SIPAC no tiene valor administrativo, ¿vale? Tiene valor para la gestión de PAC, pero no valor en cuanto a la propiedad, no es un registro de propiedad. No tiene, el SIPAC, lo que cuando se puso en marcha en 2005, pues lo que descubrió fueron errores en cuanto a cómo estaban pintadas las parcelas en esos planos, o incluso pues, ocupaciones de igual estaba bien pintada, el lindero estaba bien, pero el vecino se te había metido. Pero no tiene, el SIPAC no es el registro que garantiza eso. Lo que garantiza la propiedad o la delimitación de una parcela siempre es el registro de la propiedad, y normalmente las parcelas concentradas es la contratación, el plan de contratación, que luego se traslada a catastro y que perfectamente, bueno, hay errores, siempre hay errores en los planos, no siempre, pero ese es el que marca la definición de la parcela. Además, la parcela como entidad geográfica no es propiedad del SIPAC. Las líneas de la parcela como entidad geográfica son de catastro. O sea, el SIPAC en sí no puede modificar lo que es la línea de la parcela. Pueden modificar el interior de las líneas. Cualquier cambio de esas líneas tienen que pasar por catastro. Llevamos ya años convergiendo, o sea, que las líneas son las mismas catastro que SIPAC, y todos los años se actualizan pueblos, pero el único que puede modificar esa delimitación de la parcela, la línea, si hay un error y se abre un expediente entre dos linderos, es catastro. Luego el SIPAC lo asume, pero el que hace administrativamente esa modificación es catastro. Entendido. Nos pregunta otro compañero que por qué año tras año ve que le menguan las tierras. Eso también cuando se creó el SIPAC, todo el mundo había perdido superficie, pero la superficie de Castilla y León seguían siendo 9.400.000 hectáreas, el global. Otra cuestión son esos microrecintos que se crean. En los bordes. En los bordes. Tenemos otra pregunta. En los bordes, o sea, en los bordes de las cunetas, en los bordes de los ríos, esas posibles zonas que algunas veces no arrima el apero, y cuando no todos los años, pero se hace una revisión cada 2 años con nuevos vuelos y se hace la fotointerpretación, pues algunas veces se detectan esos pequeños hilos que no pueden estar cultivados, pero cuando se ha hecho la revisión no se ven, o por sombras o por algún tipo, y se hace ese microrecinto, ¿no? Pero en general la superficie global no se mantiene estable de toda Castilla y León. Por lo tanto, si una parcela merma, una parcela me refiero, otra crece. Las parcelas en general no merman. No merman. ¿No se podría hacer para que se quedaran las superficies estables durante el tiempo? Si el problema insisto que el problema es el recintado, ¿vale? El recintado en el interior de la parcela. O sea, bajo la hipótesis que ya las parcelas son idénticas a catastro, ¿vale? Esto también, si uno tiene historia, el catastro hace muchos años, y todavía mantiene algunas diferencias, tenía lo que era la superficie alfanumérica y la superficie geométrica, la que se medía dentro de los recintos. Y algunas veces era distinta. Eso lo ha ido actualizando el catastro, ha ido igualándolas. O sea, la superficie que está entre unas líneas siempre se mantiene.
Otro problema es que al recintar dentro de esa parcela, pues aparezcan esos pasillos, la rodera de un tractor, un pequeño montón, algunas veces de estiércol o de unas alpacas que han estado allí, sacan la foto y se ve la cina de paja y se produce un improductivo. Eso son otras cuestiones distintas. Pero lo que es la parcela global, bajo la misma línea, o se modifican las líneas porque se han modificado caso o no varía. Eso es así. O sea, y todo el mundo dice, cada vez menor. No es cierto, ¿no? No. Salvo recintos, micro recintos. Pero esos micro recintos obedecen, pues igual a esos bordes donde no llega el apero, las cunetas, no cunetas, cosas menores, ¿no? Afortunadamente cada vez tenemos menos, pero sigue habiendo, cada vez que pasa un vuelo, 2 años o 3 años, pues evidentemente se producen algunos efectos de ese recintado, ¿no? Nos pregunta otro compañero que ha tenido una inspección en el tema de la siembra directa, para ver si había hecho en realidad siembra directa, y que con motivo de ello le han retrasado el pago de la PAC. Y nos dice primero que si no puede ser un poco más rápido ese proceso, y segundo, que se encuentra ante el dilema de que no sabe cómo computa fiscalmente, si en el año actual o en el año anterior. Hombre, en Castilla y León siempre, al menos siempre he intentado ser ágil, hemos intentado ser ágil en pagar. De hecho, el nivel de pagos que llevamos en el 23 es el más alto de España, y eso no quiere decir que no haya expedientes que por una razón u otra siempre se retrasan. Por un control que estaba pendiente, por una alegación al SIPAC, por una cesión de derechos que no estaba hecha. Pero bueno, en cualquier caso, nosotros este año, que era el primer año de aplicación, tenemos un nivel muy alto. Nos queda solamente por liquidar el saldo, el 10%, con carácter general, y insisto que nosotros solemos ser bastante ágiles. Y normalmente en el anticipo, si tenemos los controles hechos o vemos que no hay incidencias, pues evidentemente intentamos incluir a todos los expedientes. Pero bueno, siempre hay alguno que se retrasa. Sobre el tema fiscal, nosotros anualmente a Hacienda, además lo voy a aclarar, le enviamos los datos de los pagos, ¿no? Y este año además nosotros hemos enviado a Hacienda los datos de los pagos de las ayudas sin incluir lo que corresponde a los ecoregímenes, porque están exentos por la ley. Sin embargo, este año Hacienda presenta 2 informaciones. La información que saca de la base de datos nacional, que se llama BNS, donde sí están incluidos los ecoregímenes, todas las ayudas. Y la nuestra, donde tiene menos importe, que es el correcto, ¿vale? Esa información la enviamos con los pagos realizados en el año natural. Si un agricultor no ha cobrado porque se ha atrasado, pero le corresponde esa ayuda del año 23, él tendría que, podría imputarlo a la declaración de la renta 23, pero tendría que manifestarlo, ¿vale? Tendría que decirlo expresamente. Y eso es posible. Es posible. Vale. Él dice que es del 23 y no hay ningún problema. Ya ha habido casos. Y por otra parte, aunque insisto, a mí personalmente creo, bueno, siempre el que paga descansa, dice, y yo creo que es una buena política pagar pronto y pagar anticipos, porque si en diciembre has abonado una cantidad muy importante de las ayudas, te permite iniciar la siguiente campaña PAC tranquilo. No tienes esa presión, ¿no? Pero en cualquier caso, los pagos, la fecha límite de pago es el 30 de junio. Eso es así. Nadie puede reclamar intereses o otro tipo antes del 30 de junio, porque esa es la fecha que marca el reglamento. Y vale. Que a mí me gusta pagar pronto. Tenemos claro, y eso está decidido, que el tema de los ecoregímenes, ese importe, está exento. Está exento, y dentro de las medidas, las 43 medidas, creo recordar que en la ley que se aprobó eran 2 años, ¿no? Pero ahora en el conjunto de las 43 medidas que ha propuesto el Ministerio y que no todas las organizaciones han firmado, y tengo que decir que las comunidades autónomas la conocemos por la prensa. O sea, el Ministerio no nos ha enviado a las comunidades autónomas las 43 medidas.
incluso algunas nos imputan las comunidades autónomas, pero no nos las han enviado para decir si estamos de acuerdo o no. Pues en una de las medidas que tiene el carácter fiscal dice que los ecoregímenes van a estar exentos de la declaración del IRPF. Y además lo cifra, bueno, la ayuda de ecoregímenes en España son 1.100 millones de euros al año en toda España. Y se va a mantener esa no imputación en la renta de los ecoregímenes. Se va a seguir manteniendo. Pero bueno, las personas que están haciendo la declaración de la renta estos días, porque cuando se abrió el periodo hubo muchas preguntas nos hicieron muchas preguntas que cuál era el dato correcto, el que figuraba de la base nacional o el nuestro. Evidentemente el correcto era el nuestro porque estaba descontado el ecorégimen, la ayuda económica. Vale. Aclarado, pues. Temas de secano y de regadío. Muchas veces nos damos cuenta que esta nueva PAC lo que nos ha hecho a muchas explotaciones es partir parcelas. ¿Qué sentido tiene que en vez de una PAC hagamos dos? Una en el secano y otra en el regadío. Bueno, ¿podemos mantener la ilusión que eso se cambiará o...? Bueno, eso también es una cuestión que yo estoy incidiendo de cara a un futuro. Que creo que las ayudas deben ser más por explotación global y no tanto... y los requisitos, no solo las ayudas, y no tanto requisitos algunas veces a nivel de parcela u otros requisitos a nivel de sistema, sobre todo los ecoregímenes, porque por ahí vendrá la pregunta, ¿no? Uh-huh. Los ecoregímenes tienen importes distintos en secano que en regadío y evidentemente distintos, y si tienes más de 10 hectáreas en uno o en otro, en los dos tienes que cumplir pues el 10% de mejorantes y las leguminosas, ¿vale? Y eso, al obligarte en los dos a hacerlo, pues lógicamente mucha gente ha dividido para no tener, y en el regadío se acoge una cosa y en el secano a otra, y otros motivos. Yo creo que de cara a un futuro habría que hablar más de explotación y habría que hablar de menos pagos, esta división de pagos que hay, ayuda básica, pago retributivo, ecoregímenes y además ecoregímenes distintos, secano, regadío, ayudas asociadas. Yo creo que en un futuro hay que hablar siempre más de explotación y ir a un pago único por la explotación, en función de las características que tenga, ¿no? Se suma, se le exige y un único pago sería más correcto. Pero por el momento es así, y donde se produce más efecto secano regadíos en los ecoregímenes y sobre todo en el de rotaciones, ¿no? En el de rotaciones. O incluso en el de siembra directa también, porque tengo que hacer el 40% en cada modelo, en cada pastos húmedos, pastos secos, el regadío. Al final es un sudoku. Y fijaros, esto no sé cómo va a acabar, pero el año pasado, por ejemplo, cuando eran menos de 10 hectáreas, esto ha sido una modificación de este año, una modificación que está ahora en vigor, pero que igual se corrige. Cuando en una de las zonas, el regadío, tenías menos de 10 hectáreas, no tendrías por qué hacer las mejorantes, bastaba con hacer 2 cultivos. Pero este año la interpretación que se ha hecho, lo que nos trasladan es porque ha sido la comisión, es que esas 10 hectáreas es suma de todo de la explotación, ¿vale? O sea, el año pasado podía tener 7 y 7 y no estar obligado a dejar leguminosas ni en secano ni en regadío, pero sin embargo este año 2024, tal como está ahora la interpretación, si tengo 7 en secano y 7 en regadío, tengo 14 y tengo que respetar el 10% de mejorantes. Es verdad que el FEG ha interpretado que se puede compensar, dejar todo el secano, todo el regadío, pero es un auténtico sudoku. Y además ya anticipo que creo que el FEGA está pensando en dar marcha atrás y volver a la aplicación del año pasado. O sea que si son menos de 10 en una zona, no tener que hacerlo. Pero al final todo esto son matemáticas que no van a ninguna parte. Y además el campo cada año es diferente. Igual aunque lo quiera hacer, este año me ha llovido y resulta que no puedo sembrar o no he podido sembrar esas leguminosas en el regadío porque ha llovido y era imposible, ¿no? Y no tengo más opciones que sembrar un girasol o un maíz. Con lo cual las situaciones son muchísimas en el campo. Hay zonas donde ha habido verdaderos problemas para sembrar. En Segovia, por ejemplo, ha habido muchos problemas para sembrar, incluso en secano. Y por lo tanto yo soy partidario, así se lo trasladé también ayer mismo a la presidenta del FEGA, que yo sería partidario de hacer siempre obligaciones a nivel de explotación, siempre con el mismo sentido. No alguna vez rotar a nivel de parcela, otras 10% en secano, 10% en regadío.
Yo personalmente creo que es mucho más correcto todo llevarlo a nivel de explotación y luego ya que el agricultor decida dónde ubicarlo. Y lo normal es que los derechos era un poco como estaba antes. Correcto, como estuvo la PAC en un principio, que permitía compensaciones del barbecho, permitía hacer el 5% en secano en regadío. Es mucho más correcto. El agricultor ya se ajusta, sabe cómo son sus parcelas. De la otra forma es casi imposible. Además, joder, muchas veces tener que dividir parcelas para cumplir y cuando tienes un pivo o un sistema de riego y tienes que dividir un trocito. El año pasado, cuando inauguramos la base de Villalón, joder, la gente decía, pero ¿cómo voy a dividir que son parcelas bastante grandes en esa contratación, pero ¿cómo voy a dividir mis 10 hectáreas para dejar, pues eso, una hectárea de leguminosas? Y yo tampoco lo entiendo, ¿no? Es un disparate. No tiene ningún sentido. ¿No? Ningún sentido. Cuando, es lo de siempre, es tarifa plana para todos. Cuando tú analizas una zona, y hay muchas zonas donde no hay un problema de que no haya suficiente superficie luminosas. Hay muchas zonas de Castilla y León donde igual se destina más del 25% de leguminosas, porque se adaptan bien. Zonas de tierra de campos, no han sido tradicionales. Pero hay otras zonas que es imposible. Que tú, no hace mucho estuve en Salamanca y un director de un medio de comunicación me dijo, pero ¿se siembran guisantes en Salamanca? O sea, me preguntó eso. Digo, pues sí, se están sembrando guisantes en Salamanca. Porque una de sus periodistas me había preguntado que qué pasaba, que no llega una floración. Y le dije, joder, pues que haga una foto, qué tal. Pero, hombre, todavía es pronto. O sea, cuando llegas más por ahí al territorio, la gente a veces se sorprende, ¿no? De esas cuestiones que pone el boletín. Disparates, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos. Relativo con esto de secano y de regadío, tengo pues una última pregunta de un técnico del tema de los derechos de secano y de regadío. Que hay un poco un embrollo grande con este tema, ¿no? Con el tema de, por ejemplo, nos dice que qué sería lo correcto en un regadío que no se riega, qué sería lo correcto de poner en la PAC para que el día de mañana el agricultor no pierda esos derechos que son de regadío. Y la PAC es de regadío, aunque no la riegue. Pero una cosa son los derechos. Los derechos vienen en cómo se clasifica la región la parcela. Y la parcela se clasifica su región en función del uso de 2020. Si era regadío, y si era secano, ¿vale? La verdad que clasificar el regadío en Castilla no es fácil. Sobre todo en las aguas subterráneas, ¿no? Porque hay parcelas que tienen un porcentaje de concesión, ¿no? 50, 60, 20. Entonces, ¿a partir de qué porcentaje tú consideras regadío toda la parcela, no? Pues dividirla sería tremendo. Ya hay problemas con las cúas, pero dividir la parcela cada año en qué regadío y qué secano, pues sería tremendo. Entonces, normalmente hemos optado que cuando el porcentaje de riego era superior, creo que es el 40, el límite que hemos establecido, toda la parcela la hemos quedado a efectos de región, de derecho, de regadío. Y por lo tanto, esa tierra siempre justificará un derecho de regadío, con independencia de que se riegue o no se riegue. Otra cosa es a efectos de ayudas asociadas o a efectos de corregímenes. Ahí es donde viene el problema. Para que sea regadío, solamente podía ser la parte de regadío a efectos de ayuda asociada y no toda. La mitad, si es el 50% o el 80%. Pero eso tiene que ver un poco con lo que he dicho de que en Castilla y León, probablemente con buen criterio, las parcelas se las asigna un coeficiente y no se diferencian. En otros comunidades autónomas se hacían subparcelas, pero eso provoca el problema porque nosotros tenemos también con los regadíos rotantes de las cúas, ¿no? Que también tienen problemas. O sea, en esta parte hemos tenido, ya en el 23 tuvimos algún problema, sobre todo para las asociadas, porque si la CUA, la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas, tiene 1000 hectáreas y solo 500 se riegan y se va rotando, pues hay que ir diciendo qué parcelas son con los planes de cultivo se riegan, ¿no? Pero a efectos de región no tiene ningún problema se riegue o no se riegue. Esa es la pregunta que me ha hecho. Pensaba que iba a ir por otro lado porque... Sí, tengo otra que quizás es por donde te hayas ido tú, con un problema que tenemos de la región 4, de derechos que se asignaron el año pasado a la región 4, que va un poco encaminada a este tema de los derechos. ¿Cómo ha quedado eso y qué se va a poder hacer? Bueno, los derechos definitivos
hasta ahora todos los derechos que se han venido pagando en 2023 eran provisionales. A partir del 1 de abril, el Real Decreto decía que tenían que pasar a definitivos. Y esto se ha hecho recientemente. Los provisionales se calcularon con los datos del 2022 y la PA 23, ¿vale? Y los definitivos ya con datos 23 de PA 23 y superficies 23 actualizadas. Y ahí ha habido, bueno, les hemos recibido recientemente y hemos visto algunos problemas que nos han avisado también, algunos errores de transformación que tenemos que ver cómo darle solución. En algunos casos, por ejemplo, regiones que eran de radio 7 se han pasado a 4 secano, ¿vale? Que eso ha pasado en Valladolid. Esos son casos que normalmente el agricultor tenía más derechos que tierras. Al tener más derechos que hectáreas, las sobrantes se pasaban a la de menor valor, que en este 4, la menor valor de regadío 4 es igual que el secano 4, por eso se ha puesto 4, ¿vale? Pero eso es una región que no existe en Castilla y León, con lo cual es un problemón, ¿no? ¿Qué hago con estos derechos? Si no tengo casi, para ir a poder justificarme, tengo que ir a otro territorio, para venderlos es un follón, ¿no? Pues bueno, estamos dándole vueltas cómo poder encajarlo. No son muchos casos, e incluso en algunos casos obedecen a que el dato de superficie que se ha enviado para hacer la transformación no era completo. Por ejemplo, igual un señor sí que tenía 100 derechos y tenía 100 hectáreas, pero cuando hemos enviado la información a Madrid, pues solo hemos enviado 98 porque faltaban 2 de una alegación sin PAC o cualquier otro problema, ¿no? Hay muchas variantes, no es que haya muchos casos, pero sí tenemos detectado y vamos a intentar, en principio va a haber una nueva versión que intente corregir parte de estas incidencias, que está previsto que sea para el mes de junio, una nueva versión de hechos definitivos. Pero bueno, como esto es muy reciente, 15, 20 días que lo hemos conocido, pues estamos analizando qué situaciones distintas hay para poderlas buscar una solución. Imagino que una vez que se asignen esos definitivos se podrá alegar también el agricultor. Claro. Esa también es una pregunta que me hacen. Claro, es que el FEGA no ha dicho que son definitivos. O sea, el Real Decreto lo que dice, creo que es el artículo 13 del 1045, que antes del 1 de abril debían transformarse. Y luego en el punto siguiente, en el 5 del artículo 13, dice que se consideran definitivas una vez que el FEGA los publique en su web y lo diga. Pero es que eso no lo ha dicho todavía. No lo ha dicho, yo creo que no lo ha dicho porque ha visto que hay algunas incidencias en las transformaciones. Y por eso me imagino que más pronto que tarde, en algún momento dirá que va a haber una nueva versión y que evidentemente se va a poder alegar, evidentemente, ¿no? Si hay errores se puede alegar, como cualquier proceso administrativo. La diferencia es que, bueno, esto es algo que últimamente se utiliza cada vez más, ¿no? Las notificaciones administrativas. Y lo que está previsto en el Real Decreto es que no haya una carta a cada agricultor, sino que se publique en la web, uno acceda a través de su clave o a través de una entidad colaboradora, y esa publicación en la web es como la notificación administrativa y la que produce efectos de plazo, ¿no? Para recurrir. Pero eso todavía no se ha producido, ¿vale? Y habrá un mes, no hay problemas. Nosotros no somos muy estrictos con los plazos de recurso. Hombre, si viene 20 años después, no, pero unos días después no hay problema, ¿vale? Entendido, pues perfecto. Bueno, pues estas son todas las preguntas que nos habían dejado en nuestra plataforma de gente que tenía todas estas inquietudes y problemas. Creo que han quedado bastante resueltas la mayoría. ¿Qué podemos esperar? Yo sí que me gustaría, así para ir acabando, Pedro, ¿qué dirías a un agricultor que podemos esperar en los próximos días relativos a la PAC? Bueno, la PAC 24, pues los próximos días, bueno, sepan que el plazo se va a ampliar, eso es evidente. El Real Decreto ya se publicó ayer, de ampliación de plazo, pero la orden nuestra de Castilla y León también se va a publicar en breve, ya está firmada. O sea, plazo vale hasta el 31. La PAC 24, con la flexibilidad que ya he anunciado y que tendremos que utilizar más de poder tirar herbicida o el tema de la rotación o no barbecho, el 4, lo tendremos que publicitar más, pero vamos, que los efectos ya no son muchos porque ya la gente ha sembrado la mayor parte. Y lo que yo creo que hay que seguir batallando, creo, es en ir trabajando ya
en una nueva PAC. Yo personalmente creo que no se debía agotar el plazo del 27. Se debía plantear una propuesta de nueva PAC cambiada de rumbo totalmente, con un periodo de aplicación más largo, de 10 años, y probablemente pues con mis propuestas serían pues eso, más ir hacia pagos por explotación, no esta amalgama de capas de cebolla que es terrible, ir a simplificar lógicamente todos los conceptos de los ecoregímenes que de alguna forma son matemáticos, pero eso pasa por ver que cuando haya un nuevo colegio de comisarios, ver si realmente va a haber directrices en ese sentido. Y, por supuesto, intentar minorar toda la legislación que estaba trabajándose de reducción de fitosanitarios, de bienestar animal, todo lo que tenía que ver con el Pacto Verde, de obligación de llegar al 25% ecológica. Todas esas ideas filosóficas, yo creo que hay que replantearlas y reconsiderarlas. Pero eso, insisto, eso tendrá que ser el nuevo colegio de comisarios el que lo promulgue. Y creo que es posible, porque creo que ahora mismo en la comisión todavía siguen mandando los verdes, los muy verdes, pero hay corrientes de cambio o hay grupos de cambio que piensan más en la agricultura moderna, tecnificada, tecnológica, que creo que es la importante. No tanto decir al agricultor qué haces, cuándo lo haces, cómo lo haces, sino dejar y asesorar al agricultor técnicamente y guiarle técnicamente y ofrecerle y compartir las herramientas como puede ser este foro que tú has creado, compartir esos hilos que he visto que decías pues eso es lo que transmitir el conocimiento, compartir es lo importante, porque sin duda yo creo que hay una verdadera revolución ahora mismo en el sector, al menos en Castilla y León, el sector que del futuro va a ser un sector mucho más profesional, mucho más tecnológico, y por ahí teníamos que enfocar la nueva política agraria, la final política agraria, no tanto estos sudokus, ¿no? de repartir ayuda, sino enfocar en qué dirección tiene la política agraria. Sin olvidar, por supuesto, todo el tema del mercado, volver a ver cómo somos capaces de buscar la rentabilidad en el mercado, mejor funcionamiento, sin olvidar, bajo mi punto de vista, incidir en seguros agrarios, mejorándoles también como herramientas necesarias, cambiando filosofías y dejando atrás todos estos líos que no son más que líos es muy difícil de interpretar cuestiones que nos imponen. Y evidentemente legislar, pero siempre yo creo que uno de los errores que se ha cometido también es tanta legislación en tan poco tiempo y de aplicación inmediata, ¿no? Hay que dejar que la gente se adapte, ¿no? Y no puedes cambiar cada día. Yo creo que hay que hacerlo con futuro, hacia dónde quieres ir, y dejar que la gente se vaya adaptando a las nuevas normas y vaya viendo, pues desde el punto de vista de la tecnología, que es factible pues cambiar la forma de producir si es que hay que cambiar, y si no, pero todo, bajo mi punto de vista, tiene que ser un enfoque más productivo que el actual. El actual es un enfoque totalmente, o al menos lo que queda en la retina, que es un enfoque contrario, ¿no? Parece que nos pagan por no producir, y esto es un disparate. Pero bueno, esto sean debates bueno, hay encuestas, oye, he visto, no sé quién ha sido, si es la aplicación esta, alguien me ha mandado una encuesta y había un comentario, pero ¿cómo es posible que un agricultor tenga que estar una semana haciendo papeles, ¿no? Esos son los comentarios, ¿no? No sale en la encuesta, que se destinan 6 días al menos a hacer papeles para la PAC. Pues bueno, todo eso yo creo que hay que burocracia hay que tener, o normas hay que tener, pero no puede asfixiar. No puede ser asfixiante. Y no solo no puede ser asfixiante, que no puede ser incomprensible, ¿no? Yo, por ejemplo, y lo digo sinceramente, no estoy muy de acuerdo con haber eliminado el cuaderno de explotación. Vamos, darle ese carácter voluntario. Yo personalmente soy de los que creo que es una buena herramienta para los mejores agricultores. Ahora, alguna pregunta aquí en directo. Ahora voy a leer un poco las preguntas que nos han ido haciendo en directo los compañeros, tanto en YouTube como en la plataforma esta.
y hablaremos sobre ello, sí. Mira, si quieres probar que te corte, voy a ir leyendo un poco las preguntas que nos han dejado para intentar leer un poco, no dejarnos muchas, así de forma concreta. Nos pregunta Miriam, en los barbechos, ¿qué cantidad de abonado orgánico se puede aplicar? Eso depende no depende de la PAC. Bueno, sí es PAC también, pero depende de lo que se denomina las normas de zonas vulnerables, ¿no? Si es zona vulnerable o no, hay limitaciones. Tantas unidades, tantas 100 unidades o las que sean. 105 unidades secano, 85 si vienen de leguminosas. Sí, normalmente son 105, sí, pero eso también eso es otra de las cuestiones que también yo discrepo absolutamente. Ese concepto de tarifa plana, otra vez. No es lo mismo aplicar 100 unidades para alguien que tiene una capacidad productiva de 6.000 kilos de trigo que para uno que tiene 2.000. Por lo tanto, esto no debe ser hacer tarifa plana para todos. Tiene que estar justificado con tus extracciones, con tu análisis de suelo y con lo que produces y recuperas. No todo el mundo... Es que no, vamos, es que decir que 100 unidades para llegar a 6.000 kilos de trigo, pues muchas veces es muy difícil. Eso es así. Y ahora, si lo aplicas literalmente al boletín, pues en el cerrato tú no te podrías pasar de eso. Y igual no hay muchos que lo cumplan. Porque si tienes expectativas de producir, pues evidentemente pues ahí hay tablas de extracción por cada tonelada de extracciones de cultivos. Y luego depende de la práctica que utilices, abono localizado, no localizado, todo tiene sus... Por lo tanto, eso de crear tablas uniformes para todos es algo con lo que yo discrepo. Por eso yo soy defensor de esos cuadernos por explotación que son más individualizados y que cada uno puede justificar en base a las características de sus parcelas y de sus producciones el que pueda o no utilizar más dosis o porque emplea un abono que es más moderno o menos moderno. Bueno. Y no, para todos café. Exactamente. Mira, nos pregunta Luis también que respecto a la beca ambiente de fertilización, nos dice, al final hay dudas. Dice, en 2023 y 2024 parece que no será obligatorio el cuaderno electrónico digital. ¿Hay obligación de hacer un plan de abonado genérico? Pues es que depende. ¿En qué corregimen hay obligación de hacer un plan de abonado y de anotar la aportación de fertilizantes? Pues es que la única diferencia entre el cuaderno digital y ya es obligatorio hace años llevar anotaciones en las zonas vulnerables de hace mucho tiempo. Los fitosanitarios del año 2011, pero ahora se llevaban en papel. Y el cuaderno digital lo que hace es que se lleven informáticamente y probablemente lo que más reticencia tiene es que se va a compartir la información. O sea, cuesta dar el dato. El otro día se lo oía a un viticultor de Ribera del Duero. Si a mí no me importa el cuaderno, lo que me preocupa es transmitir mi información. Fijaros que... O sea, entonces, esto ya es obligatorio. Para los ecoregímenes se establecía que tenía que ser obligatorio para hacer el control. Pero esto ahora mismo se está haciendo de forma voluntaria por esta flexibilidad y todavía no está desarrollado cómo se va a implementar. O sea, el Ministerio todavía no ha dicho cómo va a cambiar lo que tenía previsto, ¿no? Sí que ha dicho que la norma, la BECAN 10 de fertilización se va a aplazar, también de fertilización sostenible, pero eso, insisto, la BECAN es una cuestión y otra cosa es lo que ya por normativa de otro tipo, por ejemplo, la directiva de nitratos, ya es obligación de llevar en un papel, en un cuaderno en papel. Pero es que esto no es nuevo, esto es desde hace tiempo. La obligación de anotar tu dosis. Y de hecho, pues cuando nosotros vamos, bueno, yo he tenido una de las visitas que tuvimos de condicionalidad en Castilla y León, creo que fue el año 2018, nos pidieron los controles de las zonas de comprobación de nitratos en zonas vulnerables. Y recuerdo que fuimos a una parcela de Peñafiel que tenía un estercolero y bueno, nos montaron un pollo que no habíamos hecho el balance del estercolero ni que, bueno, o sea que la realidad es que ya estas obligaciones existen y la diferencia que ahora se introducía con un cuaderno digital es pues que de alguna forma era una herramienta que tenía que servir para facilitar esas anotaciones y también el único diferencia es que se iba a transmitir toda esa información.
que ahí es donde tienen problemas, o al menos aparentes problemas de dar sus datos los agricultores. Pero bueno, obligatorio, casi con carácter general ya, y teniendo en cuenta que las zonas vulnerables, el territorio de zonas vulnerables es muy amplio en Castilla y León, pues me puedo decir que es obligatorio ya, casi con carácter general. Vale. Nos dicen varios técnicos que cuando utilizan el programa para registrar la PAC, que no les deja seguir grabando la PAC si no tienen una foto georreferenciada. Bueno, eso, si es así, nosotros ponemos filtros en nuestros programas. Y los filtros normalmente los podemos clasificar en rojo, amarillo y verde. Los que son rojos son, llamamos incidencias fatales y piden el registro, ¿no? Si está así, no se preocupe que lo quitaremos. O sea, eso no, y lo quitamos inmediato. De hoy para mañana está quitado. Bueno, pero bueno, algunas veces es verdad. Agradeceremos a Agroduda, entonces. Es verdad, Antonio, que una solicitud bien hecha, con filtros de entrada de datos, normalmente permite que los controles posteriores sean más ágiles y permite que llegues a octubre y puedas pagar anticipos. Por eso, a veces somos muy exigentes en estos filtros de entrada de datos, que el dato entre bien, que el dato sea bueno, porque luego la gestión es mejor. Pero vamos, si es así, si todavía tenemos la foto como que está pidiendo el registro, mañana me entero, que no lo sé, pero veré el filtro que sea, le quito el rojo, le pongo amarillo, un aviso, para aconsejar y ya está, ¿vale? De acuerdo. Vamos a leer otro par de ellas rápida. Mira, nos dicen, vamos a ver, nos dice Amelia, en el SINPAC, parcelas de viñedo, en el que SINPAC da como tierra arable en las calles verticales que se dejan para poder dar vueltas para labores. Con el consiguiente problema, a partir de los 3 años, a no rotar el cultivo. Claro, es que uno, cuando me hiciste la pregunta antes de que por qué las parcelas disminuían, y te he hablado de los recintos de las tierras arables, pues por el recinto de la cuneta. Pues en viñedo esto también se produce con frecuencia. Cuando cambiamos de vuelo, de año de vuelo, se vuelve a frutinterpretar y al final las calles, si son anchas, cuando frutinterpretan desde Madrid, las ponen en lugar de viñedo, tierra arable, ¿no? Y siempre estamos en la misma. Menos superficie de viñedo, pues menos superficie de viñedo, menos kilos, menos potencial vitícola, ¿vale? Y luego el otro problema que ha comentado que es menor de la rotación. Claro, si es barbecho, si es tierra arable, y lo declaras así, al cuarto año tendrías un problema, tendrías que hacer una cubierta. Pero no, yo creo que ese no es el problema. En general, lo que hay que hacer en viñedo, y así lo hacemos, es esas calles que son necesarias para hacer las labores, que pueden tener 8 metros de ancho o más, depende de cómo esté diseñada la parcela, clasificarlas como viñedo. Las reclasificamos. Algunas veces se nos escapan en algunos casos, pero bueno, con una alegación SINPAC la corregimos y la volvemos a viñedo. Porque de esa forma toda la parcela será viñedo y todas las hectáreas, por un rendimiento medio, permitirán cumplir con su potencial vitícola, porque si no, menos hectáreas, evidentemente, menos producción de uva podrías entregar en tu bodega. Pero vamos, que es un caso cada vez menos frecuente, pero que es recurrente año tras año, cada vez que hay una renovación de vuelo, porque se vuelven a pintar. Lo habíamos pasado todo viñedo y de frente otra vez tenemos la calle central o al borde y la volvemos a poner de tierra arable el pasillo, ¿no? Insisto que es menos frecuente, pero lo ideal es que esos pasillos, si no son, no hay una anchura concreta, normalmente hasta 8 metros le consideramos válido, ¿no? Si no son entre 8 y 10 metros, pues serían válidos. Más de 10 metros ya habría dudas, pero también depende del tipo de parcela. O sea, pero lo ideal y lo que yo aconsejo es que eso se pida que se ponga como viñedo, ¿vale? Eso es mi consejo. Pero esto no hay una regla uniforme para todo. Pero sí que es verdad que cuando se interpreta, pues se provocan esos problemas y se quejan los del viñedo que les hemos quitado hectáreas. Ya la última, nos insiste Luis en cuanto a la pregunta del plan de abonado, que él no se refería a zonas vulnerables, si fuera una zona vulnerable o no, sino que se refiere en sí a si hay algún ecorégimen donde sí es obligatorio. En los ecoregímenes de regadío era obligatorio, ¿vale? Llevar un plan de abonado, el regadío solamente, el de rotaciones de regadío o en los ecoregímenes que tuvieran que ver con regadío, o el P4, el de siembra directa. O sea, siembra directa y rotación de cultivos en regadío, en regadío. Plan de abonado.
bueno, lo que pasa que, insisto, eso se empezaba a controlar con el libro, cuaderno de explotación digital, no existe, pues habrá que controlarlo con las anotaciones en un cuaderno o con los albalanes que le pidamos, ¿vale? Eso va a ser obligatorio. Vale. ¿Eso hay que apuntarlo a la hora de hacer la PAC o no? No. Se lo pediremos después. ¿No? De acuerdo. Vale, pues bueno, pues yo creo que han quedado respondidas pues casi todas las preguntas que teníamos por aquí. Más o menos he ido leyendo un poco así. Vale, nada, gracias a ti, Luis. Nos dice que gracias por un poco la aclaración de la pregunta. Y bueno, pues espero que podemos utilizar un poco esta herramienta, ¿no? Para dar un aplauso a Pedro y darle un poco las gracias y que vea él que seguimos aquí, que seguimos detrás de la pantalla. Y bueno, pues nada, gracias a todos los asistentes, tanto en vídeo como en YouTube, que nos habéis estado siguiendo. Esta charla se ha grabado, se podrá ver luego en YouTube, incluso en la propia plataforma de Agroduda, ahí se colgará y podremos ver de nuevo la charla, al que no haya podido asistir a toda o el que quiera dar un repaso. Y Pedro, pues nada, agradecerte de nuevo que hayas estado con nosotros, intentando ver un poco de luz en todo este embrollo tremendo que es la PAC, que yo me acuerdo mucho cuando decían que venía una simplificación de la PAC. Bendita simplificación, madre mía. Yo desde el primer momento dije que esto no hay quien lo entienda y tenemos que dar una enhorabuena también a todos esos técnicos que nos están asesorando, porque la labor que hacen es tremenda, porque la complejidad que tiene esta PAC a mí me parece espectacular y tenemos que darle mucho mérito a toda esa gente que se la ha estudiado, que está en constante actualidad y que realmente estaríamos bastante desnudos los agricultores sin ellos y seríamos bastante vulnerables. Entonces, creo que también ese agradecimiento a todo ese esfuerzo que están haciendo y ese trabajo tan bueno que están haciendo desde ya sean pues, OPAs, administraciones, cooperativas, técnicos privados, asesorías, ¿vale? Entonces, pues también ese agradecimiento para ellos. La verdad que sí que hay que agradecer el esfuerzo, sobre todo cuando hay cambios. Cada vez que hay un cambio, bueno, esto de las implicaciones es muy viejo, ¿no? La primera vez fue en el año 2000, yo voy a hablar de simplificación, en el año 2000. Después, en 2008, que acompañaba a Castilla y León al Ministerio, a los consejos de ministros de la Unión Europea, el punto principal fue la simplificación también. Pero está claro que mejor que no hablen de simplificación, porque esta ha sido el colmo de los colmos. Esta no tiene nada de simplificación, la actual. Y probablemente porque también, bueno, son muy complejos los reglamentos, pero también yo creo que las administraciones nacionales no lo complicamos más. ¿Por qué? Porque siempre hemos estado pendientes de que nos iban a poner multas. Y siempre hemos legislado con las multas. Las correcciones financieras de cuando viene Europa. Siempre. Y siguen así. O sea, todavía tienen la mentalidad en el Ministerio de las sanciones financieras. Y por lo tanto, escribimos incluso más algunas veces que el reglamento. Más. Y no va a ninguna parte, porque además muchas de las normas que se escriben es que no tienen lógica ninguna, pero ninguna. Desde el punto de vista económico, también confiamos mucho en las herramientas informáticas y va a llegar el momento que van a colapsar con tantos datos, el SIPAC, tantas capas, más recintos, como he dicho antes, con criterios distintos. Para una cosa vale, para otra cosa no vale. Eso el agricultor no lo sabe, no puede saberlo. Es muy difícil. Incluso cuando te hacen una pregunta tienes que decir ¿dónde estoy? ¿Dónde me sitúo? ¿En los derechos? ¿En las seguridad asociadas? Con lo cual, yo creo que no lleva a ninguna parte toda esta complejidad, ni a ninguna parte desde el punto de vista agronómico y desde el punto de vista ni incluso de sociedad ambiental, a ninguna, más que a que sea muy compleja, la hagamos muy compleja. Bueno, personalmente creo que mantener un sistema de derechos ya no tiene ningún sentido. Personalmente lo creo.
porque ha perdido mucho peso en el importe global, porque los derechos solo tienen referencia para esa ayuda, la ayuda básica, pero después ya no. El pago distributivo no hay por qué tener derechos, con tener uno vale, o los ecoregímenes. Y los derechos, y en España, con el modelo de regiones y todo el follón de cesiones, no cesiones, soy propietario, no soy propietario. Ahora también lo anticipo, ahora una cuestión que está tomando mucho auge en la comisión y en el Tribunal de Cuentas es justificar la disponibilidad de las parcelas, la tenencia. Y cada vez en todas que se declaran por primera vez pedimos acreditar la tenencia, ¿no? Pero está tomando mucha fuerza ese criterio de lo llaman a nivel europeo el fraude de acaparación de tierras. Lo llaman así, es un gilipollez. Pero ese concepto que están teniendo nos va a llevar, nos van a hacer ir a hacer más comprobación en cuanto a la tenencia o el uso, sabiendo cómo están las parcelas, propiedades, arrendatario, muchas herencias sin realizar. Cuando yo creo que, sinceramente, cuando alguien cultiva, pues hombre, cultivará porque tiene un derecho de uso y ojalá, y bueno, y se producen casos esperpénticos, por ejemplo, de que haya un solo ganadero en un pueblo, que seguro que las vacas están aprovechando todas las parcelas, pero que con la PAC llega un propietario y con el intercambio que hay con Catastro detecta que una pequeña parcelita la ha incluido la PAC este señor y se provoca un problema. Cuando desde el punto de vista de aprovechamiento, que es lo importante, estoy convencido que las vacas no tienen límites, no hay leyes, vallas, con lo cual al final toda esta complejidad administrativa es terrible y todo lo hace todos estos sistemas que tenemos, al final sistemas informáticos, mucha trazabilidad, mucho que creemos que podemos hacer todo, pero muchas veces ayudan mucho, pero también complican la gestión de una forma tremenda o interpretar la gestión, vamos a interpretar la norma. Pero bueno, el trabajo de los técnicos en estos años de cambio es impagable casi, sobre todo en los años de cambio. Cuando ya tienes rodada una PAC, pues es más sencilla, pero cuando se producen cambios... Cuando ya lo tienen o ya lo tenemos, la cambiamos. No la cambian otra vez, ¿no? O sea, casi no hay un año que no se produzcan algún cambio, más o menos. Pero bueno, ¿no? Una cosa son cambios radicales como fue el 2023 o como pudo ser el 2005. Yo el 2005 lo viví, ¿no? El SIPAC, los derechos fue el 2006. Luego hicimos la aplicación web en el 7. Todo aquello fue terrible, ¿no? Ahora esta PAC, digamos que es filosóficamente distinta, pero en términos nuestros de aplicaciones informáticas no nos ha supuesto tanto trauma como fue aquello en el 5, 6, 7, que fue tremendo. Pero bueno, confiamos mucho en la informática y en la inteligencia artificial, y para que haya inteligencia artificial tiene alguien por arriba que no tiene que dar órdenes, porque muchas veces se producen distorsiones, ¿no? Así es. Bueno, Pedro, pues lo dicho, muchas gracias, de verdad. Creo que hemos estado muy a gusto, se nos ha ido un poco la hora, pero creo que ha sido productivo. Muchas gracias.